entender lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos esta mañana? Al leer la palabra, usted está leyendo el pensamiento escrito de Dios. La palabra es la expresión del pensamiento. Y esta es la palabra de Dios, luego aquí está el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios para la humanidad. Y todo lo que Dios dejó escrito en la palabra es para que al hombre le vaya bien. Así es que vamos a continuar en este tiempo de aprender de Dios, como sucedió en el momento de la alabanza. Quiero tomar esa parte de la alabanza en donde David, al orar, exaltaba lo eterno. David no exaltaba aquello que se ve, aquello que es pasajero. Creo que Dios nos abrió una autopista a través de la Escritura para poder comprender cuál es la manera correcta de acercarnos a Dios. Así es que les animo a reflexionar por un momento este tiempo de vida que usted está viviendo, en los años que tiene. Muchos o pocos, no se preocupe. Lo importante es que conozcamos a Dios. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu Espíritu Santo que nos da el entendimiento en la Escritura. Al Dios creador de los cielos y la tierra. A ese Dios queremos reverenciar, a ese Dios queremos exaltar en esta mañana a través de lo que tú nos enseñas hoy, Señor. A ese Dios queremos honrar en esta mañana. De ese Dios queremos aprender en esta mañana. Hemos entendido que en la medida en que te conozcamos, Señor, podemos crecer espiritualmente, podemos madurar. Gracias por tu palabra escrita, gracias por este grupo de hermanos que hoy está aquí, Señor. Gracias por la iglesia de Cristo, aquella que tú edificas, aquella que tú exhortas, aquella que consuelas con tu palabra, con tu amor, Señor. Gracias por cada hermano que hoy abraza a otro hermano, porque puede transmitir de verdad tu amor, Señor. Gracias por el cuidado que has tenido de los niños, y gracias porque aún hoy ellos, en esta mañana, siendo pequeños, tienen una mente tan abierta y más abierta que la del adulto, Señor. Gracias por la palabra de hoy. Amén. Recordemos un poco lo que vimos la semana pasada para encaminarnos en la enseñanza de esta mañana. La semana pasada estuvimos leyendo un pasaje que está en el libro de los Hechos, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 16, y allí podemos ver lo que la Escritura nos enseña, lo que Dios nos descubre a través de su palabra, y es en este pasaje cómo Él comenzó a hacer visible la iglesia. La iglesia fue concebida en Dios desde hace mucho tiempo. La Escritura dice que desde antes de la fundación del mundo ya se encontraba el Cordero. Eso está en Pedro. Vayan un momentico a Pedro, por favor. Capítulo 1, versículo 19, dice la Escritura. Versículo 18, primera de Pedro 1, 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros fuimos rescatados de una manera de pensar vacía. Esa la recibimos porque nacimos de manera natural, de unos padres naturales. Y fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata. No fue por dinero que nos rescataron. Dice, con la sangre preciosa de Cristo, Él nos sacó de una manera vana, vacía de pensar.
la sangre de Cristo, versículo 19, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de nosotros. El Cordero ya estaba desde antes de la fundación del mundo, la iglesia ya estaba desde antes de la fundación del mundo, pero aquí en Hechos capítulo 2, Él comienza a hacerla visible de una manera sobrenatural. Digo sobrenatural porque la Escritura menciona en el versículo 2 que fue como un viento recio y lenguas repartidas como de fuego. Eso ya lo expliqué la semana pasada. Por eso fue de una manera sobrenatural. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bien, esto está sucediendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué sucedió allí después que el Espíritu Santo viene sobre este grupo de personas? Dice la Escritura que algunos estaban confusos, versículo 6, versículo 12, otros estaban atónitos y perplejos diciendo, ¿y qué quiere decir esto? Versículo 13 del capítulo 2, otros se burlaban. Pero en el versículo 14 y el versículo 16 dice la Escritura, entonces Pedro alzó la voz y habló. Versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días dice Dios, y comienza a hacer referencia a lo que Joel había dicho. Personas hay que entienden lo que está sucediendo en los tiempos de Dios. Y Dios no nos dejó la Escritura para archivar la Biblia o colocarla en la mesita de noche solamente, o para cargarla los domingos a nuestra reunión dominical. Dios nos dejó la palabra para que conozcamos su pensamiento para todos los tiempos, porque el pensamiento de Dios es eterno. Y este pensamiento para muchos quizás sea nuevo. Quizás hoy Dios esté abriendo los ojos de su iglesia, de esta comunidad, de algunas personas, o esté reafirmando en los que ya saben que el pensamiento de Dios es eterno y es para todos los tiempos. Que como se presentó la iglesia, o como Dios la presentó, con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, fue de una manera sobrenatural. También vimos ¿por qué llegó el día de Pentecostés? ¿Por qué no fue en otro día cuando el Espíritu Santo vino? Y vimos 3 puntos importantes, ya los explicamos la semana pasada. Si usted no lo escuchó, vea en internet la predicación. Pentecostés nos habla de libertad. La fiesta de Pentecostés tiene 3 nombres, o es la fiesta de las, ¿recuerdan qué? La Pascua, las semanas y las primicias. La fiesta de la Pascua se celebraba para recordarle al pueblo de Israel que habían salido de la esclavitud. Habla de libertad. La fiesta de las semanas porque durante esas 7 semanas o esos 40 días ellos estaban ¿en qué? No. Estaban cosechando. Por eso es la fiesta de la cosecha también. ¿Por qué la fiesta de la cosecha? Porque los primeros granos de trigo eran presentados en ofrenda a Dios. ¿Cómo? Pan. Ese pan era presentado en ofrenda. Luego nos habla de libertad, nos habla de multiplicación y nos habla de servicio. La iglesia nació, o fue visible más bien, de manera sobrenatural para expresar libertad y vivir en libertad, para multiplicación, muy bien, y para servicio. ¿Cómo? Dice que fuimos rescatados de la vana manera de pensar. Pues bien, esa fiesta de la Pascua que habla de libertad nos está hablando de un pensamiento nuevo, no del mismo pensamiento que teníamos ayer cuando no conocíamos a Dios. Ese era un pensamiento vano, un pensamiento vacío, un pensamiento sin un fundamento en Dios, sin un fundamento en lo eterno. Luego era efímero, pasajero y fácilmente se esfumaba. ¿Cuántos errores no cometimos en el pasado? ¿Cuántos fracasos no tuvimos? Claro que sí. ¿Cuántas veces no nos estrellamos?
muchas. ¿Por qué? Porque no estaba cimentado, o esa decisión no estaba cimentada sobre lo eterno, sobre el pensamiento, el consejo de Dios para el pueblo de Dios. Entonces nos habla de libertad. Libertad en la manera de pensar, una nueva manera de pensar. Multiplicar. ¿Qué multiplicamos? La semilla se multiplica. La semilla vuelve a dar semilla. Semilla, después de la semilla que viene, un árbol. Ese árbol muestra la esencia de esa semilla. Y en ese árbol hay fruto. Y ese fruto es de la esencia del árbol y el árbol es de la esencia de la semilla. Y en ese fruto finalmente hay otra semilla. Y esa semilla es de la esencia de la primera semilla. Lo repito, semilla, árbol, fruto, semilla. Y esa semilla es la misma esencia de la semilla. Semilla de naranja, árbol de naranja, fruto de naranja, y en esa naranja hay semilla de naranja. Y esa semilla es la esencia de la misma primera semilla. Multiplicación. Y estamos llamados a eso, a multiplicar. ¿Qué? El pensamiento de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 28 dice que Dios le dijo a Adán y a Eva, y en Adán y Eva nosotros estábamos. ¿Cuál fue el pensamiento que Dios le expresa, o el mandato que Dios le expresa a Adán y Eva? Ir por toda la tierra y multiplíquese. ¿Pero qué era esa multiplicación? No era solamente tener hijos, no es solamente llenar la tierra de personas. Hasta ese momento no habían pecado. Adán y Eva tenían una intimidad con Dios, expresaban el pensamiento de Dios. ¿Qué más iban a extender? El pensamiento de Dios, a través de las familias sobre toda la tierra. Y ese Génesis 1:28 es el mismo que está en Hechos capítulo 1, versículo 8. Después, ahora lo vamos a ver. Luego, repito, libertad. Tenemos un pensamiento nuevo que se ajusta al pensamiento de Dios. Multiplicación es expresar ese pensamiento a otros. Y por último, servicio. ¿Qué es servicio? ¿A qué tipo de servicio nos ha llamado Dios? Pues con ese pensamiento nuevo, transmitiendo ese pensamiento nuevo, servimos a la comunidad en amor. Un servicio en amor, porque Dios es amor y todo lo que Dios expresa refleja o nos da sabiduría, autoridad y amor. Todo eso que he compartido ustedes ya lo saben. ¿Bien? ¿Qué personas estaban allí? En el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando dice que vino como un viento recio sobre las personas, lenguas repartidas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes fueron los que comenzaron a hablar de otras lenguas? ¿Quiénes fueron ellos? Bien, vamos a ver quiénes son. Miren el capítulo 1 del libro de los Hechos. Allí donde estamos. Versículo número 4. Aquí el Señor Jesús está dando un mandato. Él tiene la autoridad de Dios porque es Dios mismo. Aquí está como hijo de Dios, aquí está como hombre, pero es un hombre que tiene comunión íntima con el Padre. Jesús es un hombre que está cerca del corazón de su Padre porque tiene una intimidad con el Padre, porque no hace Jesús lo que se le ocurre, sino lo que ve hacer al Padre. Versículo 4. Quien va a hablar es Jesús. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Jesús está anunciando: algo va a pasar. No se vayan de Jerusalén. ¿Por qué no se ven de Jerusalén? Porque va a venir la promesa del Padre, la que oyeron de mí. Dice Jesús: yo les anuncié una promesa, y es que cuando yo me vaya, el Espíritu Santo va a venir. Y si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene. Así que está anunciando: algo va a pasar. ¿Sabían ellos, estas personas que estaban allí reunidas, qué les estaba diciendo Jesús? ¿Sabían acerca de la venida del Espíritu Santo? Bien, lo vamos a ver ahora. Versículo número 8, de Hechos capítulo 1. Dice el Señor Jesús a estas personas también que están allí:
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús está anunciando que ellos van a recibir un poder cuando el Espíritu Santo venga. ¿Ese poder para qué es? Aquí dice la Escritura, para hacerme testigos. Y comienza en Jerusalén, Judea, Samaria hasta lo último de la tierra. Es decir, ellos estaban en Jerusalén y les dice, ustedes van a recibir un poder para ser testigos en Jerusalén. Es decir, para nosotros en este tiempo sería algo como lo siguiente: ustedes van a ser testigos aquí. Eso está diciendo. Si están en Jerusalén y van a ser testigos en Jerusalén, pues serán aquí. Bien. En Judea, cerca de aquí. Judea estaba cerca. Aquí, cerca de aquí. En Samaria, lejos de aquí. Y lo último de la tierra, hasta donde haga falta. Eso es para nosotros. Aquí ¿dónde? Su familia, su barrio, el vecindario, donde usted vive, el entorno que usted tiene, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Como dice Jerusalén, algunos dicen, bueno, pero Jerusalén puede ser esta ciudad. No, es aquí, en su entorno. ¿Cuál es su entorno? Pues ahí está llamado a ser testigo de lo que Dios quiere enseñarle. Bien. ¿Quiénes estaban reunidos? Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, escuchen, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, los hermanos de Jesús. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. ¿Cuántos habían? 120. ¿Qué estaban haciendo? Orando. ¿Por qué? Porque habían recibido un mandato de Jesús. Ellos creyeron a ese mandato, se sujetaron a esa palabra y se quedaron en Jerusalén, orando. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo que se quedaran y esperaran allí, porque vendría el poder que el Espíritu Santo trae para aquellos que le creen. Y efectivamente en el capítulo 2 viene el Espíritu Santo y desciende sobre esa comunidad de 120 y otros que estaban allí, seguramente. Sobre ellos descendió. Y comienza, si usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles, comienzan a suceder cosas extraordinarias. En el capítulo 3 aparece la sanidad de un cojo. Más hacia allá usted empieza a ver milagros, milagros, milagros y milagros. Este Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 16, entendió lo que estaba pasando cuando dice la Escritura que hablaban en lenguas. Algunos dijeron, esos están borrachos, y se burlaban. Y eso sucede hoy en día también. Hay personas que se burlan por lo que el creyente hace o dice en una reunión. No, yo no tomo trago. Ay, pero no, que tiene una... Y se burla. Y se burla cuando usted ora por los alimentos. Y se burlan. ¿De qué se burlan? Se están burlando de que usted y yo, la iglesia, tiene un pensamiento nuevo y está expresando ese pensamiento nuevo. De una iglesia que no se calla, de una iglesia que refleja y muestra el amor de Dios y qué es verdaderamente el ser creyente, el ser hijo de Dios. Y se burlan, porque usted ya no toma decisiones a su manera, sino consulta con su Dios. Habla con su esposa. Y se burlan de usted porque dice, mañana le digo, sí, claro, tiene que hablar con su mujer, ¿no? Como si su mujer mandara. No es que la mujer mande, es que es la compañera idónea. Es que idóneo es esto, opuesto. Uno ve una parte, el otro ve la otra, y entre los dos unidos ven todo. Todo se ve allí. Y se burlan. Hay muchos que se burlan. Y hay creyentes, aún creyentes,
que no han entendido todavía los principios de Dios para la vida cristiana, y ellos mismos se burlan de otros creyentes y hacen broma con la palabra de Dios, como ayunar, como orar, y utilizan un lenguaje burlesco. Cuando un equipo de fútbol juega con otro, o en algún deporte, y él es partidario de ese equipo, o de ese cantante, o de esa persona, dice, para que gane, hay que orar y ayunar, hermanos, porque va a jugar tal equipo. Eso es extraer un pensamiento eterno, un pensamiento santo, y trasladarlo a un grupo de burla. Eso hace inclusive eso lo hace el creyente, eso no lo hace el no creyente. El creyente se burla, y aquí dice la Escritura, algunos se burlaban, pero hay otro grupo de personas, que son la mayoría en la iglesia, que, como Pedro, poniéndose en pie, estoy en el versículo 14, alzó la voz y dijo, esto es lo que está sucediendo. ¿Por qué podía decir Pedro eso? Porque conocía toda la ley, conocía toda la escritura del Antiguo Testamento, los rollos, todo eso estaba consignado, ellos habían leído, y dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, estoy en el versículo 17, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, está hablando a los judíos, y le está hablando de los hijos de los judíos y de las hijas de los judíos, hombres y mujeres van a profetizar. Aquí la palabra profetizar es enseñar la palabra de Dios. Profetizar no es adivinarle a alguien algo. Eso es espíritu de adivinación, eso es otra cosa. Versículo 17. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. 18. Este es para los gentiles. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Gentiles, nosotros estamos incluidos ahí. Aquí dice, hombres y mujeres enseñarán la palabra de Dios. Pedro entendió eso. El Espíritu Santo le dio entendimiento a Pedro para poder traer esto. Pero, ¿quién es este Pedro? ¿Quiénes son estos 120 que comenzaron a sacudir el mundo? Dijeron del apóstol Pablo y de Silas, cuando llegaron a una ciudad, estos que trastornan el mundo. Sí, eso deberían decir de los hijos de Dios, estos que trastornan el mundo, estos que afectan esta empresa, estos que impactan esta comunidad, que impactan la familia que no es creyente. Estos sí, nosotros. Pero para eso necesitamos entender lo que está sucediendo y hablar con sabiduría, autoridad y amor. Así es que vamos a dar un paso atrás y vamos a mirar quiénes son estas personas, estos discípulos que están aquí. Hoy tienen el Espíritu Santo, estoy hablando del capítulo 2, y en adelante todo el libro de los Hechos muestra la obra del Espíritu Santo. Este libro de los Hechos narra dos cosas importantes. Uno, o más bien en general, el poder del cristiano. Primero, ¿cómo? ¿Cuál es el origen de ese poder del cristiano? El Espíritu Santo. ¿Y cuál es el impacto de ese poder del cristiano? Afecta a su entorno, impacta a su entorno, va a tener una influencia sobre su entorno. ¿Por qué? Por la sabiduría, la autoridad y el amor con que ha sido revestido por el Espíritu Santo. Activa lo que hay en la imagen de Dios, la imagen de Dios en nosotros. Bien, vamos a mirar entonces, brevemente, quiénes son esos primeros cristianos que comenzaron a testificar, como Pedro, como Juan. ¿Quiénes son esos primeros cristianos que empiezan a testificar? Bien, vamos a estudiar un poquito el carácter de estas personas antes de la venida del Espíritu Santo. Vamos a tomar el Evangelio de Marcos. Acérquense allá, por favor, al Evangelio de Marcos. Bien, aquí comienza la enseñanza de hoy. Hemos hecho apenas un resumen de la reunión anterior para que todos estemos ubicados.
podamos hablar el mismo lenguaje. Así es que yo le invito a que medite un poco en el carácter de estos hombres y ubíquese. He traído 5 características nomás. En este estudio hay 15, tengo 15. No nos va a alcanzar el tiempo para las 15, pero con 5 está bien. Lo importante es que entendamos cuál es la esencia de la enseñanza. Y es conocer, escuchen bien, la esencia de la enseñanza esta mañana, ¿cuál es? Es conocer el carácter y la manera de pensar de los discípulos de Jesús antes de la venida del Espíritu Santo. Y vamos a comparar con el carácter de los discípulos de Jesús una vez que vino el Espíritu Santo. Y nos vamos a encontrar que muy probablemente nosotros estemos ahí. ¿En cuál lado? Eso sí usted lo decide. Y no es una decisión motivada por lo que usted quiera, sino por lo que usted está haciendo actualmente con su vida en su entorno. Comencemos con Marcos capítulo 9, versículos 14. Este va desde el 14 hasta el 41. Vamos a estar leyendo paso a paso. Bien. ¿Están allí? Bien, comencemos. Versículo 14. Cuando llegó, capítulo 9, versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él y le saludaron. Están hablando de Jesús. Él les preguntó, Jesús pregunta, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Hasta ahí. ¿Qué ven de los discípulos? Bien. Disputaban. Déjeme leer la definición de diccionario de disputar. Defender opiniones o intereses opuestos en una conversación. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? ¿Cómo? Defendiendo alguna posición. Pero dice que era opuesto. ¿Con quién están hablando los discípulos? Con los escribas. Y entonces uno puede entender que los escribas decían una cosa y los discípulos y se oponían, no estaban de acuerdo. Si estuvieran de acuerdo, el Señor Jesús no les dice, bueno, ¿y ustedes qué están disputando ahí? ¿Ustedes qué disputan con ellos? Luego ellos estaban, los escribas y los discípulos estaban enfrentados en una defensa de opiniones opuestas y tenían intereses opuestos en esa conversación. ¿Por qué? ¿Jesús los felicitó? No, Jesús los cuestionó. Les pregunta, versículo número 16, ¿qué disputáis con ellos? Algo así como, ¿ustedes qué están haciendo? Y sale uno de la multitud y le dice, mire, es que ellos no pudieron echar fuera un demonio. Bien, así es que aquí tenemos unos discípulos que disputan, que expresan pensamientos contrarios a la multitud. En este caso estaban los escribas, pero están discutiendo. ¿Sobre qué discutían? Entiende uno por la palabra, no pudieron echar fuera un demonio. Y están discutiendo acerca de eso. Luego, esos son los discípulos que más adelante están
en el libro de los Hechos con la venida del Espíritu Santo. Miremos esto de las disputas. Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 6. Vamos a mirar allí. Hechos capítulo 2. Es el apóstol Pedro, versículo 15. Cuando dicen algunos que estos 120 están ebrios, el apóstol Pedro se levanta, mire que él no discute con nadie, se coloca en pie, versículo 14, se coloca en pie con los 11, alza la voz y habla y dice: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. ¿Qué autoridad la de este hombre? Este no fue el mismo que sacó la espada y le bajó la oreja a Malco. ¿Sí, no es cierto? No fue el mismo que dijo: mi alma pondré por ti, Señor. Es el mismo. Pero ¿qué autoridad la que tiene aquí? Versículo 15. Porque estos no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que apenas es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y comienza a hablar el apóstol Pedro. Él no discute. Ahora no discute. Ahora habla con autoridad. Miremos otro ejemplo. Capítulo 6 del libro de los Hechos. Versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos, escuchen bien, de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Estos ya ni siquiera estaban haciendo lo mismo, disputando con Esteban. Pero dice la Escritura en el 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Quién? A Esteban. ¡Wow! Como que eso de tener el Espíritu Santo es bueno. ¿Usted lo tiene? Sí. Piense si usted es de los que se pone a disputar, a pelear porque tiene un poquito más de sal la sopa con su esposa. Si disputa por la educación de los hijos, si hay contienda inclusive, hay malas caras. Pero aquí dice que ellos querían disputar con Esteban, pero no le podían resistir. Pero no dice que resistir a Esteban, ¿o sí? Versículo 10, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hablaba con sabiduría. Las esposas no necesitan un esposo en la casa. Los hijos no necesitan un papá en la casa. Necesitan un discípulo de Cristo. Un esposo, un hombre con sabiduría para hablarle a su esposa. Un hombre con sabiduría para hablarle a sus hijos. Y los esposos no necesitamos una esposa en la casa, sino una discípula de Cristo. Una mujer con sabiduría. Eso es lo que se necesita en la casa. Pero para que eso se dé, se necesita tiempo de oración, hijos. El hombre y la mujer que no oran, voy a decirlo así porque creo que es así, están fritos. Coloque algo en el aceite hirviendo. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Se cocina. Les estoy hablando del infierno. No quiero traerles miedo ni temor para que se van al cielo, porque es que al cielo no entran porque no tiene miedo. Al cielo se entra porque hay pureza de corazón. Y esa pureza de corazón solo se obtiene, solo se recibe en los tiempos de oración. Esos malos pensamientos que hombres y mujeres, hijos de Dios, pueden albergar es porque no está la palabra anclada en el corazón. En la mente, en el pensamiento del creyente debe estar anclada la palabra. No permitir que esos pensamientos lleguen. Aquí hay un hombre como Esteban, tan lindo. No le podían resistir.
a lo que estaban diciendo. Bien, esos son los discípulos. Miremos otro ejemplo, muy bonito aquí. Versículo, estamos en Marcos capítulo 9, veamos el versículo, el 18. Sí, estamos en Marcos 9. Vamos a estar en Marcos 9 aquí, Marcos 9 toda la mañana. El cual donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes, se va secando. Escuchen, dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué les faltaba? Usted puede decir ahí poder. No pudieron, no tenían poder. ¿Para qué? Para echar un demonio fuera. No tenían poder. Eso es lo que dice aquí. Es más, se están quejando. No pudieron. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Mire lo que hace Jesús. Escuchen. Versículo 19. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre, mire que no se concentró en el muchacho, sino le pregunta al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo, desde niño. No lo dijo porque Jesús no lo supiera, sino para que todos escucharan. Desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, este hombre, el que expresa esto, es guiado por Dios. Dice, si puedes hacer algo. Él no le dice, hágalo, si puedes. ¿Qué está expresando este hombre? Se está sometiendo al soberano cuidado de Dios. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. A veces nuestras oraciones no van en esa dirección, sino Dios tiene que hacer lo que nosotros le hemos pedido, porque es que aquí en la Biblia dice, es que en tu palabra dice, y como que se la refregamos ahí en la cara, pero eso no es lo que dice aquí la Escritura. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¡Qué hombre, por Dios! Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Hasta ahí nomás. El resto lo explicamos después. Salió. ¿Y por qué los discípulos no pudieron? Les faltaba poder. Bien. Puede suceder esto en la iglesia. No estoy hablando de demonios, estoy hablando de decisiones. Para echar a este espíritu inmundo había que tomar una decisión. Para tomar decisiones hay que saber con base en qué se toman las decisiones. Hay que tener una información antes, preliminar, para poder decidir. Y si no, estamos como a la cara y sello, a la suerte. Y eso no anda con nosotros. Parece que los discípulos no tenían eso. Pero Jesús sí. ¿Saben por qué? Jesús sabía de dónde venía y para dónde iba. Jesús andaba en comunión con su Padre. Nada hago por mí mismo, sino lo que veo hacer a mi Padre. Estaba en la intimidad. Jesús era un hombre de oración. Tenemos un modelo perfecto en la vida de Jesús. De un hombre llamado Jesús. Esa palabra del versículo 18, estoy en Marcos, cuando dice, y no pudieron, esa misma palabra es usada en las epístolas del apóstol Pablo. Vamos a ver qué era lo que ellos no sabían que tenían. Como no sabían que tenían, como ellos no tenían esa información, pues por eso no pudieron. Clava esta puntilla, no tengo martillo, ¿cómo la voy a clavar? Pero alguien le dijo, mire, el martillo está ahí, debajo, allá en el cajoncito de la herramienta.
Ah, ya sabe dónde está. Entonces, coge el martillo y clava la puntilla. Y a los discípulos dijeron, no pudimos porque no teníamos martillo. Y Jesús cogió el martillo y lo hizo. Pero los discípulos no sabían que también tenía el martillo. Y esto puede pasar en la iglesia. Dios llevándonos a hacer su hacer y nosotros diciéndole, no podemos hacer tu hacer porque no nos has dado lo necesario para hacer lo que tú nos dices que hagamos. Ahora, como algunos hacen su propio hacer y no funciona, pues es que Dios no me ha dicho cómo. Y le echen la culpa a Dios. Y yo creo que Dios nos podría decir, pero si yo no le mandé a hacer eso. Ah, pero fue que el pastor me dijo, ah, sí. ¿Y dónde está el Espíritu Santo en usted? ¿Es que no lo tiene? No, pero es que en la iglesia... Bien, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. No pierdan Marcos porque volvemos a Marcos. Voy a leer desde el 15, la enseñanza está más adelante en el 18, en el 19 y en el 20. Dice el apóstol Pablo, cuando ha escrito a los hermanos en Éfeso, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, presten atención, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. 19 y 20. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hasta aquí. El 19 y el 20, si tiene otra versión, léalo por favor. Y presten atención porque hay una versión donde está mucho más claro. ¿Quién tiene otra versión? A ver, ¿qué versión va a leer? NTV, bueno. También piden oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Bien, otra versión, 19 y 20. Nina, ¿qué dice? Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límite. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo, a la derecha de su trono. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene la palabra de Dios para todos? Dale. Y qué formidable la potencia que despliega en favor de los otros creyentes, manifestada en la eficacia de su fuerza poderosa. Es el poder que Dios desplegó en Cristo al resucitarlo triunfante de la muerte y sentándolo en el cielo junto a sí. Jenny. Y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia, cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo. Bien, miren bien lo que dicen. ¿Entendieron qué dice? ¿Sí? ¿Qué dice? Él le pide a Dios cuando ora por ellos, una de las cosas que pide es que puedan entender cuán grande es su
¿Y dónde está ese poder? Vuelve a leer, Jenny, por favor. Escuchen, hijos, escuchen. Cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo. ¿Qué entienden? Que ese poder está en los creyentes. ¿A quién levanta la mano? Que ese poder está en los creyentes. Es decir, ¿Cuál poder? el poder de Dios. ¿Cuál? Dice que ese ¿Cuál poder? No, lo que dice ahí, lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí? Es que la respuesta está en la lectura. A ver, Luz Dari. Completo, ¿cómo sería completo el pensamiento? Escuchen. Con ese mismo poder que él levantó al Señor Jesucristo de los muertos, ese mismo poder actúa en nosotros. Uy, eso sí es terrible. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que está diciendo. Ese poder con el que Dios Todopoderoso levantó a Jesús de los muertos, ese mismo poder está en ¿quién? Nosotros es mucha gente. Ah, muy bien. Dice, sí, gracias, sin límites. Dice la Escritura, la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Leí Reina Valera, versículo 19. Los que creemos. Es que no es para todos. Es para los que creemos. ¿Creemos en qué? ¿Creemos en qué? Los que creemos en qué. Oscar. Francisco, esta versión dice oro para que vayan comprendiendo lo increíblemente inmenso que es el poder con que Dios ayuda a los que creen en Él. Wow. Sigue, sigue. Poder que levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a la derecha del Altísimo en gloria. Los que creen en Él pueden tener ese mismo poder que Él tiene. Tendrán ese mismo poder que Él tiene. ¿O no? Eso es lo que dice. ¿No? ¿Sí? Pero los noto tan tristes, tan aburridos que... ¿Cierto que deberíamos estar sorprendidos? Escuchen. La multitud le dice a Jesús, traje a mi hijo. Voy a quitar la palabra endemoniado y todo eso para expresar solamente un pensamiento más general, porque eso sirve para consejería, eso sirve para bueno, ahorita les digo más para qué. Escuchen, colocar lo que no es. Recuerden que Satanás no es. La Escritura dice en Ezequiel, y para siempre dejarás de ser. No es. Satanás no es, y Dios es. Él es el eterno presente. Satanás no es. Entonces, si aquí está lo que es, ¿dónde está lo que no es? Opuesto. Si Dios dice es de día, Satanás dice no es de día. Si Dios dijo, deja salir a mi pueblo, Satanás dijo, no lo dejo salir. No dejo salir a su pueblo. Es así. Es y no es. Pues bien, allí llega un hombre con un muchacho endemoniado. ¿Quién está allí? Lo que no es. ¿Quiénes están ahí? Los discípulos, mostrando, representando, expresando lo que Dios es, pero quizás no lo sabían. No había venido el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo, y cuando viene el Espíritu Santo, ahora la iglesia es llamada a reflejar lo que Dios es. Jesús dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra lo que es, contra la iglesia. Y la iglesia, Dios está en la iglesia. Lo que es está en la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecen contra lo que es.
ese poder que dice allí que ellos no pudieron reflejar, mostrar, en este caso particular ya para sacar ese demonio, es el mismo que está en Efesios capítulo 1, versículo 19. Es la misma palabra, en griego es la misma. Hay 5 palabras que muestran poder, pero aquí es la misma que está en Marcos, es la misma que está en Efesios. Y significa, escuchen bien lo que significa. Es un poder que tiene la iglesia, es un poder inherente. ¿Qué es inherente? ¿Cómo? ¿Quién levanta la mano? Belisa. Está pegadito. ¿Qué más? Muy bien, es propio de esa esencia. Es propio de los hijos de Dios. Dicho de otra forma, está pegadito. Cuando el Espíritu Santo vino con ese poder grande. En cada uno de nosotros está. Y aquí está la posibilidad de manifestar ese poder. Pero ellos no lo hicieron. Bien, y nosotros, veamos en Hechos capítulo 3, veamos Hechos capítulo 3, no pierdan Marcos porque estamos allí, ya volvemos. Hechos capítulo 3. Estos discípulos que no pudieron echar fuera a este demonio, mire lo que pasa en Hechos capítulo 3. Pedro y Juan, versículo 1, subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: escuchen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Ya sabía lo que tenía, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué pasó? Versículo 7, y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo se las pilló. Pedro sabía lo que tenía ahora. Pero allá en Marcos, en el pasaje que leímos, dice la Escritura, ellos no pudieron, pero aquí sí pudieron. Son los mismos personajes, son los mismos discípulos. ¿Cuál es la diferencia? Que ya sabían lo que tenían. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo está en la iglesia. ¿Por qué no reflexionamos por un momento? ¿Sabe usted lo que significa tener al Espíritu Santo? Un padre de familia, un esposo, una esposa, unos hijos, ¿saben lo que es tener el Espíritu Santo de Dios? El Evangelio no es un juego, hermanos. El Evangelio es pureza. El Evangelio es santidad. El Evangelio es poder de Dios. ¿Qué tal si oramos un momento? Allí usted solito. Frente a estos dos puntos que hemos leído, frente a unos discípulos que disputan y que les falta poder, con otros discípulos que ya no disputan, sino que ordenan las ideas, los conceptos y pueden expresar un pensamiento claro, y frente a aquellos que saben lo que tienen. ¿Dónde estamos nosotros como iglesia? ¿Todavía discutimos? ¿No sabemos cuál es el poder que Dios nos ha dado? Señor, la venida del Espíritu Santo abrió una autopista para caminar por ella. Pero hemos cogido atajos, Señor. Nos hemos ido por el barbecho. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos en esta mañana. Ayúdanos a entender la dulzura de tu palabra. Ayúdanos a entender el amor de la exhortación. Ayúdanos a ver, Señor,
cómo nos estás abriendo un camino para nuestra familia, para nuestro hogar, para los negocios, para el trabajo, Señor. Amén. Bien. Ese poder que no tenían los discípulos allí, pero que tienen aquí, que la iglesia tiene, es un poder que es inherente al Hijo de Dios y que lo lleva a actuar de manera sabia. Pero la palabra clave allí es fuerza. ¿Tiene una fuerza para hacer las cosas? Otros dicen, tiene una convicción para hacer. ¿De qué le sirve tener a usted ese poder? Déjeme ponerle algunos ejemplos sencillos. Impulsar un proyecto de Dios. ¿Cuál puede ser un proyecto de Dios? El hogar. ¿Cuál puede ser un proyecto de Dios? La empresa. El trabajo donde usted se encuentra. ¿Cuál puede ser un proyecto de Dios? Gracias, los mismos hijos. Sí, claro, por supuesto que sí. Fuerza, una fuerza para sacar algo adelante. Si usted ha estado enamorado algún día, usted sabe que uno como novio hace locuras. Y ahora, ¿sabe lo que le dijo Dios a la iglesia en Apocalipsis? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué pasó con esa locura nuestra, enamorados de Jesús, cuando llegamos al Evangelio? Y hoy que tenemos algo más del conocimiento de Dios, parece que nos hubiera hecho daño y nos hubiera adormecido. Estamos como adormilados, como sentados en la misma banca, como que no nos movemos, como que el hogar, ahí va, sí, claro, trabajo para vivir y vivo para trabajar. Y los hijos, bien, bien, ahí van, me los están cuidando. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Pero ahí vamos. Ahí va la iglesia, hermano. Yo predico que la iglesia está en oscuridad, no en tinieblas, porque el Espíritu Santo está en la iglesia, no puede estar en tinieblas, pero sí creo que está en oscuridad. En tinieblas no se ve nada, en oscuridad todavía se ve. A medianoche usted sale a la calle y ve, sale, se levanta de su cama, sale de su cuarto y con la luz apagada a medianoche y todavía puede ver algo de luz. Pero en tinieblas no se ve nada. Yo creo que la iglesia está en oscuridad, la iglesia del Señor. Porque hemos pasado por alto la obra preciosa del Espíritu Santo. Pero estamos en un buen día, en una buena mañana, en un buen tiempo para hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Esa fuerza también es para denunciar lo que no es y exaltar lo que Dios es. Esto en consejería les sirve mucho a los hermanos que dan consejo. Una persona cuando viene a buscar un consejo es porque hay algo que no es, que no está andando bien. No digo que esté endemoniado, digo que hay algo que no es, hay un pensamiento que no es. ¿Qué hay que hacer? Exaltar a Dios, mostrar lo que Dios es. Esa persona que es creyente y que tiene Espíritu Santo tiene esa fuerza, tiene esa palabra de sabiduría. El consejero debe tener palabra de sabiduría, tener palabra de ciencia, para saber lo que en ese momento está sucediendo. Eso lo da el Espíritu Santo, esa es la fuerza que da. Cada uno de ustedes, amados hermanos, y los niños que están aquí tienen dones del Espíritu Santo. Necesitamos identificar esos dones, saber cuáles son esos dones que el Espíritu Santo dio. Y ese es un proceso que ya hemos comenzado. Eso viene desde la convención pasada, cuando decidimos que Dios iba a ser el centro. ¿Se acuerda cómo nos ha sacudido Dios? A mí me sacudió, yo les di el testimonio. Para mí Dios no era mi Dios, para mí Dios era el estudio de la palabra. Y Dios me alineó, ¿qué le vamos a hacer? Si la cabeza no está alineada, pues el mensaje no está alineado. No digo que haya predicado aquí barbaridades, ustedes saben que no, por supuesto, al contrario. Pero Dios creo que nos ha venido trayendo paso a paso a mi familia, a mi hogar y a la comunidad. Nos ha venido trayendo en ese proceso tan bonito hasta que vamos a llegar al servicio. Servicio a la manera de Dios. Creo que vamos para allá. Bien. Si vamos a servir, necesitamos tener fuerza para servir.
¿Cuál es el servicio? Qué bueno el padre siendo, el esposo siendo siervo de la esposa. Y la esposa siendo sierva de su esposo. No la esclava, ¿no? No la que le manda, vaya y haga y compre y diga y venga y quédese en la casa. No, no. Una sierva es con la que se sienta, con la que comparte, con la que ora, con la que le cuenta las cosas. Esa es una sierva. Y ese es un siervo al que usted se puede sentar y enriquecer. Esos son siervos y siervas. Creo que necesitamos urgentemente el Espíritu Santo o entender esta obra del Espíritu Santo. Si usted lee Efesios capítulo 5, allí habla de el esposo y la esposa y está todo lo que habla para la pareja. Allí está. Pero comienza diciendo, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Se necesita el Espíritu Santo para tener un hogar. Uno no se casa para tener hijos. Uno se casa para que esos hijos conozcan a Dios, para formar esos hijos a la manera de Dios y que expresen el pensamiento de Dios. Para eso nos casamos. No se casa para andar de la mano junticos. Se casa para abrir los brazos y ayudar a alguien, tomado de la mano de su pareja. Para eso nos casamos. Bien, me metí en parejas, bien. Veamos, ya vimos 2 ejemplos, me alcanza el tiempo para uno más. Miremos Marcos capítulo 9, que es donde nos encontramos. Marcos capítulo 9. Recuerdan que le trajeron a Jesús el muchacho que estaba, el padre le llevó al hijo que estaba endemoniado. Bien. Voy a retomar desde el versículo 21 de Marcos capítulo 9. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu muy sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Claro, no entendían. Está muerto. Pero mire Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Él sabía lo que había salido de su ser, poder. Y el muchacho no podía estar muerto. Sigamos. 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hay otras versiones que no mencionan el ayuno, sino solamente con oración. Aquí la importancia es, estos discípulos, le está diciendo el Señor Jesús a sus discípulos, ustedes tienen que tener intimidad con mi Padre. Jesús era una persona, un hombre de intimidad con Dios, con su Padre Celestial. Por eso él podía expresar ese poder, esa fuerza, esa convicción, podía hacerlo. ¿Por qué? Porque estaba muy cerca del Creador, muy cerca de Dios, corrijo. Y él les está diciendo, en pocas palabras, a ustedes les falta oración. Tenemos discípulos que disputan, les falta poder y ahora les falta oración. Y esos discípulos estaban allá. Y sobre esos discípulos vino el Espíritu Santo. Tal vez algunos de ustedes se ubiquen en el tercer punto, otros en el segundo, quizás en el primero. Hablemos del tercero, falta oración. ¿Por qué falta oración? Cuando una persona no permanece en oración, la Biblia dice orad sin cesar, orad permanentemente. Cuando una persona no está cerca del Padre en oración, no reconoce su autoridad, la autoridad soberana de Dios, no la reconoce. Hay otra cosa que no va a entender si no está en oración, y es
no sabe que nosotros somos dependientes de Él. Nosotros somos las criaturas. Él es el Creador. La criatura depende del Creador. Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Creó Dios los cielos y la tierra. Él es el Creador. Me está diciendo Francisco, yo soy el Creador. Y de una vez me ubica en mi lugar. Tú eres la criatura. La criatura depende del Creador y la criatura le pertenece al Creador además. Allí hay pertenencia. Le pertenezco al Creador. Allí hay dependencia. Dependo del Creador. Y ahí está la autoridad soberana y suprema, que es Dios. Creador sobre todas las cosas, autoridad soberana y suprema. 3 cosas que se pueden ver en Génesis capítulo 1, versículo 1. Autoridad, dependencia y pertenencia. Quien está en oración entiende esto, porque el Padre se lo lleva a revelar. En lo más profundo de su corazón se anida este pensamiento: yo soy tu autoridad. Y entonces yo entiendo que no soy independiente, yo dependo de Él. ¿Será que sí es cierto que la iglesia, y hablo a esta comunidad, dependemos de Él? ¿Será que sí le consultamos a Él todo? ¿Será que lo tenemos en cuenta a Él para todo? ¿Sabemos que le pertenecemos a Él? Si yo le pertenezco a Dios, Dios puede mandarme a mí a donde Él quiere enviarme, ¿o no? Sí, claro. Le pertenezco a Él, soy embajador de Él, hablo la palabra de Él, no la que a mí se me ocurre. Pero claro, hay algunos que están en disputas, pues tienen que hablar su razonamiento, su propio pensamiento. ¿Qué tal si habláramos el pensamiento de Dios? Pero para hablar el pensamiento de Dios, necesariamente tenemos que estar en intimidad con Dios, en la comunión con Dios, permanentemente allí. Amados, yo creo que necesitamos buscar a Dios en oración. Algunas personas dicen, pero bueno, buscar a Dios, pero uno es el que nos busca. ¿Sí dice así la Biblia? Sí, claro. Pero es que ya somos creyentes, nos buscó cuando éramos no creyentes. Estábamos muertos, dice, estábamos muertos en delitos y pecados. Y un muerto ni oye, ni ve, ni entiende nada espiritual. Para el no creyente las cosas espirituales son locura. Y lo de la cruz, más locura todavía. Por eso Él nos buscó, por eso Él se acercó. Y nosotros respondimos con fe a ese amor que Él nos expresó. Ahora somos creyentes, ahora sí búsquelo. Sí, se debe buscar a Dios. Bueno, pero Dios está en todas partes. Hermano, necesitamos esos tiempos de oración. Usted trabaja en una empresa y tiene un jefe y lo ve todos los días seguramente. Y habla con ese jefe, quizás hable todos los días con el jefe. Pero hay momentos en que se necesita un tiempo especial para hablar con el jefe. Una reunión de comité, qué sé yo, de junta, porque necesito hablar con el jefe. Pues bien, amados, necesitamos hablar con nuestro Dios todos los días y en todo momento. Creo que les he invitado desde siempre, hace 7 años y medio que estamos en redes, les he animado a que siempre oren. Tómense siquiera 5 minutos. Digamos que eso es como lo mínimo que yo podría decir desde aquí. 5 minutos en oración, y les he dado la clave. Métanse al baño. ¿Quién le niega a usted una ida al baño? Nadie. Si está en reunión de junta y no sabe qué hacer, ya vengo, voy al baño. Pues métase al baño y ore. No me diga que no se puede hacer. Que no se acuerda es otra cosa. ¿Y sabe por qué no nos acordamos? Porque pensamos que nosotros somos la salida. Y estamos afanados y angustiados, no sabemos qué hacer en ese momento y no somos capaces de orar, de invocar el nombre del Señor en ese momento. Dios nos dará la salida, hijos. Ahora, no les estoy diciendo que oren solo 5 minutos, eso es una expresión mía para darle a entender a usted la importancia de la dependencia de Dios. No son los 5 minutos, es la dependencia de Dios en todo momento, pero hagámoslo. Necesitamos estar allí pegaditos, muy, muy pegaditos, entendiendo qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y si no, esto no va a funcionar. Digo, la vida
nuestra no va a funcionar. Siempre será un mar de lágrimas, de sufrimiento, de amarguras, de resentimientos, hasta de envidias. Uno de los 15 puntos habla de que ellos eran envidiosos, tenían ceguera espiritual, desconocimiento espiritual. Hay más cosas de estos discípulos. ¿A quién le encargó Dios el Evangelio? Te voy a decir, a estos que disputaban que les faltaba poder y les faltaba oración, les dijo, id y predicad a toda criatura, pero ya tenían el Espíritu Santo. Por eso les dijo, vayan a Jerusalén y esperen, porque así como ustedes están, ustedes no van a poder predicar nada. Pero cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a poder ser testigos de mí. Veamos en esta falta de oración de los discípulos, ¿qué pasa cuando ya ha venido el Espíritu Santo? Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículos desde el 23. ¿Qué está pasando aquí? Han cogido a Pedro y a Juan y les colocaron presos. ¿Por qué? Porque el cojo fue sanado. Entonces los apresaron y, bueno, porque era un día de reposo, porque eso no se podía hacer, etcétera, porque hablaban en el nombre de Jesús y no querían que hablaran en ese nombre de Jesús. Versículo 23. Y puestos en libertad, Pedro y Juan, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, qué lindo. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Mire cómo están recordando. El mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, y los gentiles y el pueblo de Israel. Versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Miremos ahora el 29 en adelante. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. No tenían miedo. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Miren bien el 31, apréndaselo de memoria. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Les faltaba oración? Estaban orando. Y al estar orando dice, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Haga este ejercicio, los que estudian la Escritura. Tomen el libro de los Hechos y subraye aquellos pasajes en donde se habla de la palabra de Dios y el efecto de la palabra de Dios. Y verán cómo el libro de los Hechos nos muestra la multiplicación, el crecimiento de ese pensamiento que ellos empezaron a expresar. Y crecía y crecía y crecía y crecía y se extendía. ¿Por qué? Porque había unos hombres que predicaban la palabra de Dios. Pero los metieron a la cárcel, no les importaba. Si ustedes predican otra vez en este nombre, los azotamos. No importa, predicaban la palabra. A Pablo le dijeron, si usted va allá, el Espíritu me muestra que lo van a atar y va a sufrir. Y él dijo, no importa. No solamente estoy dispuesto a sufrir, sino aún a morir por causa de predicar la palabra. Jesús, escuchen, para terminar, Jesús hubiera podido, vino como Salvador. ¿Cómo hubiera podido salvar el mundo? Hubiera podido pedir ángeles. Era Dios, es Dios. Hubiera podido pedir ángeles que vinieran y acabaran con todo. Eso pasó con Sodoma y Gomorra, ¿no? Bueno, ¿hubiera podido hacer lo mismo? Claro que sí. ¿Puede hacer lo mismo en este tiempo? Claro que sí. Pero ¿qué escogió Él para transformar el mundo? La predicación. Expresar el pensamiento de Dios. Él escogió, Jesús, la predicación para cambiar el mundo.
Y Pablo entendió eso. Dijo que los gentiles se salven por la locura de la predicación. Sí, es que es una locura, hermano. Se van a burlar cuando usted comience a hablar y a expresar el pensamiento de Dios. ¿Y qué va a hacer? Yo les animo a que en ese momento piensen en Dios, en la fidelidad de Dios, en este Dios que prometió que enviaría su Espíritu y limpiaría toda carne, y que Él haría, porque así dice en Ezequiel, Dios haría todo esto. Vayan a Ezequiel, por favor. En el capítulo 30 y... no me acuerdo cuál es. Y derramaré agua limpia, dice. Ayúdenme. ¿Cuánto? 36, ¿qué? 26. Ya, gracias. Empezamos desde el 25. Ezequiel 36, 25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo entre vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré entre vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Repasemos esto. Versículo 26. Os daré un corazón nuevo. ¿Quién lo va a hacer? Entonces mire lo que Dios va a hacer y lo que el hombre no puede hacer. Pondré mi espíritu nuevo. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Es Dios el que lo hace. Daré un corazón de carne. Dios es el que lo hace. Pondré entre vosotros mi espíritu. Y escuchen, haré. ¿Quién? Mire lo que Él va a hacer. Él va a hacer por el Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer? Que andéis en mis estatutos. ¿Qué va a hacer? Que guardéis mis preceptos. ¿Qué va a hacer? Que los pongáis por obra. Eso es lo que Él va a hacer. Él lo prometió. Y vino el Espíritu Santo. Él cumplió la promesa. Tenemos al Creador de los cielos y la tierra, expresándonos la fidelidad a su palabra. Tenemos a ese Creador de los cielos y la tierra dentro de la iglesia, en la vida de cada persona. Cada uno de nosotros es el templo del Espíritu Santo. Tenemos a un Dios para exaltar, tenemos a un Dios para glorificar. Dios nos abrió una autopista con la venida del Espíritu Santo, toda una autopista para recorrer por ella e ir predicando, pregonando, proclamando la palabra de Dios. No tenemos excusa, no hay excusa cuando nos presentemos delante de Él de por qué no le hablamos a los que teníamos que hablarle, a aquellos que Dios colocó a nuestro alrededor. No hay excusa. Ni que mi esposo no me dejó, ni que mi esposa no quiso, ni que el pastor, ni que la iglesia. No hay excusa para llegar delante de Dios y decirle, yo no hice lo que tú me dijiste que tenía que hacer, porque no hay justificación para no hablar de Dios. Algunos dicen, bueno, uno con los hechos habla. Sí, claro, pero con la boca también. Pedro se levantó y habló. Expresó un pensamiento. Pedro no preparó el pensamiento. ¿Qué era lo que iba a decir? Es que Pedro ni siquiera sabía que iba a venir en ese momento el Espíritu Santo. Los apóstoles no sabían que ese era el momento escogido por Dios. Ellos estaban allí en sujeción a lo que Jesús les dijo. Y en esa sujeción al Creador, Jesús, al Creador de los cielos y la tierra, en esa sujeción es que ellos reciben la promesa del Padre. El Espíritu Santo que venía. Y vino el Espíritu Santo. Y cambió el mundo. Porque llegó la iglesia. Pero parece que el mundo sigue igual. Pedro no sabía que venía. Y Pedro comenzó a hablar. Porque el Espíritu Santo le dio entendimiento de lo que en ese momento estaba pasando. Pedro no preparó nada. Pedro estaba preparado, conocía las escrituras que habían en ese entonces y podía expresar un pensamiento, el pensamiento de Dios. Pedro y Juan no sabían que ese cojo iba a aparecer en ese momento. Ellos iban a la oración. Era la hora de la oración, iban a la oración.
Pero el Espíritu Santo los movió a mirar a este hombre. De lo que tengo te doy. Ya sabía lo que tenían. Eso no se prepara. Pero sí nos preparamos. ¿Cómo? En oración. En el secreto de la oración. En la intimidad de la oración. En una vida de oración e intimidad con Dios es que podemos experimentar ese poder que Dios le dio a la iglesia para salir y darle el buen consejo a la esposa, el buen consejo a su esposo, alentar a los hijos, guiar con sabiduría a los hijos, tomar decisiones frente a un negocio. Eso se hace no 5 minutos antes del negocio. Eso se hace porque se tiene una vida de oración. Cuando se tiene una vida de oración puede pasar lo que pasó con el Señor Jesús, que estaba tan cerca de su Padre como hombre, que Dios lo podía usar en cualquier momento. Hechos 2:22 nos muestra, Jesús no hizo ningún milagro. Todos los milagros, dice allí en Hechos 2:22, los hizo Dios por medio de Jesús, porque era un vaso de honra. Eso es lo que la iglesia tiene que ser, mis amados hermanos, un vaso de honra, de pureza, de santidad, de compromiso, de valentía, de poder a la manera de Dios. Bien, vamos a dejar allí por ahora. ¿Qué vamos a hacer? Reconocer que nos hemos equivocado. ¿En qué? Cada uno de ustedes sabe en qué. Reconocer que nos hemos equivocado. Reflexionar sobre la obra del Espíritu Santo y actuar a la manera de Dios. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Bien, tomemos unos minutos y oramos a Dios. ¿Qué tal si se une con otra persona allí en oración? 2 personas. Nadie se quede solo y oren en grupitos de 2. Por favor, no se pongan a hablar. ¿Cómo le fue? ¿Cómo está? ¿Qué palabra? No. No se ponga a hablar. ¿Qué tal si oran unos por otros allí? Si Dios le colocó a esa persona al lado, no es casualidad que esté ahí. No es por casualidad. Grupitos de 2, máximo 3. 2, máximo 3, para que estén orando. ¿Ustedes también?
Señor, gracias por darnos a beber de la fuente. Gracias por que tu agua no es contaminada, Señor. Somos nosotros los que hemos dejado la fuente de agua viva y nos hemos hecho otras fuentes para beber de allí. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por cada familia, por cada hogar. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias por la cruz, por esa obra preciosa de amor. Señor, anídanos allí en nuestro pensamiento el profundo deseo de conocer más acerca de la obra de la cruz y experimentar tu amor, Señor. Experimentar la vida que tú diste allí para que nosotros pudiéramos tener esa misma vida. Señor, gracias. Amén. Dos cosas antes de salir. Los hermanos que están aquí de facilitadores de la iglesia infantil me esperan. Nos reunimos 10 minutos, no los voy a demorar más, unos 10 minutos, en el mismo salón donde nos reunimos siempre abajo, a los maestros de la iglesia infantil. Y, espera un momento, otra cosa, escuchen un momentico.